Bien, buenos días. Am, ayer, ayer fue, ¿no? Sí, ayer hice la primera grabación en vídeo. Bueno, queda horroroso, pero ¿qué queréis que os diga? Es que cuando uno se escucha y si lo transcribiésemos, bueno, la cuestión es que he mirado que hubiese sonido y que hubiese la imagen, quedó bien en el sentido de que se ve y se oye, ¿vale? Intentaré grabar la primera parte en casa, lo que no pudimos grabar el primer día, y lo que haré es colgar un PDF con los links a los vídeos para que pues, podáis ir, si queréis volver a escuchar alguna parte, pues accediendo a ellos, ¿vale? Estos mismos vídeos también se los pondré activos a vuestros compañeros de biología, que con ellos ahora vamos un par de sesiones adelantados porque empezamos antes, pero después el número de horas será el mismo y la parte esta del temario de microbiología molecular es exactamente la misma para los dos grupos, ¿de acuerdo? Pero a ellos les he grabado en audio, solo audio, y a vosotros hemos hecho esto del vídeo, ¿vale? Um, Cuando tengamos los vídeos editados y bien como toca, entonces iremos quitando estos vídeos que tendréis acceso, digamos, vosotros privado, para sustituirlos por unos vídeos que sean decentes, ¿vale? Y así, bueno, pues si os escapa algo durante las clases y queréis volver a los vídeos, pues podéis volver, ¿vale? Bueno, pues habíamos empezado con esto y he movido esta diapositiva de posición porque la idea es que veamos cómo se comparan de una manera muy rápida y muy genérica las secuencias, porque al final, mm, mm, como la genómica ha abaratado muchísimo los costes y somos capaces de secuenciar un microorganismo por nada, nos hemos ido acostumbrando a trabajar con datos genómicos y por extensión con datos proteómicos, ¿de acuerdo? Y lo que contábamos ayer, que el análisis de este tipo de datos dentro de nada pues, se podrá realizar encima de las mesas conectados a vuestros ordenadores. Y yo creo que está ahí el futuro de muchos de los campos en la biología, ¿vale? Entonces necesito que quede muy claro cómo se comparan las secuencias sin entrar en el detalle, ¿vale? Porque hablaremos del concepto de especie y el concepto de especie está basado también en comparar secuencias, en vez de una secuencia corta como está aquí, en un genoma completo. Es lo mismo, solo necesitamos que la máquina pueda hacerlo. Y ya os digo que todos vuestros ordenadores pueden a día de hoy comparar genomas completos, ¿vale? Es decir, que los ordenadores ahora son muy potentes. Bien, entonces, partimos de una secuencia. Partimos de una serie de secuencias y lo que es muy importante, aquí tenemos estas secuencias, ¿vale? Una secuencia 1, una secuencia 2, una secuencia 3, ¿de acuerdo? Y las podemos colocar una debajo de la otra, pero enseguida vemos por el código de colores que las diferencias en las diferentes posiciones son muy grandes, ¿vale? Y si las cuantificamos, pues vemos que aquí, esto es el número de diferencias que hay entre cada una de las secuencias, y aquí hay entre la 1 y la 2 hay 11, entre la 1 y la 3 hay 6. El problema es que esto no está alineado, ¿vale? Estas tres secuencias pueden codificar para el mismo enzima o un enzima homólogo, pero si no las alineamos, no podemos sacar conclusiones. Pensad que todas las secuencias que nos llegan a día de hoy tienen un origen común, al fin y al cabo. A partir de una secuencia ancestral y derivando por mutación, han ido surgiendo los diferentes enzimas que tenemos ahora, ¿vale? Entonces es importantísimo para comparar secuencias, en primer lugar, alinearlas. ¿Y qué significa alinearlas? Pues tener lo que veis aquí abajo, es decir, las secuencias colocadas de la mejor manera posible para que la mayor parte de las posiciones estén o sean lo más parecidas posibles. ¿De acuerdo? En esta figura hay cosas interesantes, y es que en esta figura, cuando se ha alineado, y esto obviamente lo hacen los ordenadores, ¿vale? Pero hay que darles una serie de instrucciones para hacerlo,
No todo consiste en apretar el botón, ya os dije que desde el punto de vista práctico es apretar un botón, pero desde el punto de vista teórico uno tiene que saber, cuando aprieta el botón, cuáles son los parámetros para hacer ese alineamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, con un pequeño detalle veréis que están alineadas formando tripletes de nucleótidos. Y esto es porque, en teoría, esta secuencia, esta figura está sacada del Brock, forma parte de una proteína. Y, por tanto, lo que realmente, aunque estamos alineando nucleótidos, está teniendo en cuenta la pauta de lectura, ¿vale? Entonces, aquí no aparece un agujerito, sino que aparecen 3 agujeritos porque se corresponderían con este codón de aquí. Este tipo de alineamiento estamos alineando codones, ¿vale? Y esto se lo podemos decir al programa. Lo importante es que hay que alinear las secuencias, ¿de acuerdo? Y en este alineamiento de las secuencias vemos que se puede generar una matriz de diferencias y ya vemos que estos números se han reducido muchísimo, ¿vale? Esto es lo primero que hay que hacer, los alineamientos, ¿vale? Y entonces ahora sí que aparece la primera figura que vosotros teníais, en donde ya aparecen una serie de secuencias alineadas. ¿De acuerdo? Bien, entonces si vemos este otro alineamiento, lo que vamos a hacer es sacar conclusiones en base a esta secuencia de referencia. ¿De acuerdo? Y esta secuencia de referencia tiene un total de 32 posiciones, aunque el gen de referencia tiene tan solo 31. ¿Y esto es por qué es? Es porque en el proceso de alinear la secuencia en esta posición de aquí, para poder hacer el alineamiento y que todas las secuencias tengan la misma longitud, ha habido que introducir un hueco, un gap, ¿vale? Desde el punto de vista de la DNA polimerasa, esto significa que en estas secuencias ha habido un patinazo de polimerización y aquí se ha dejado de sintetizar uno. O bien, en este caso, que es donde aparece y no hay el hueco, aquí ha habido un patinazo de la polimerización y se ha insertado una timina, ¿vale? Pueden haber ocurrido las dos cosas. Nosotros no sabemos lo que ha ocurrido, pero tenéis que pensar que cuando aparece un gap en un alineamiento, se supone que es que la polimerasa ha patinado, ¿de acuerdo? ¿Y qué os dije cuando estábamos hablando de los patinazos de la DNA polimerasa ayer? Que un patinazo de la DNA polimerasa es mucho menos frecuente que una transición o que una transversión. Por tanto, esto evolutivamente tiene que ser más costoso, ¿vale? Lo digo porque cuando nosotros tenemos el alineamiento, los programas de ordenador, en una primera aproximación, consideran que esto no es una adenina, sino que esto es una letra, la letra A. Esto es una A, esto es una A, esto es una A, esto es una A, una A. Y por tanto, son siempre la misma, ¿de acuerdo? Cuando encuentran una cosa que cambia, siguen pensando que esto es una letra, entonces aquí había una A y en esta posición de aquí hay una G, esto ha cambiado. Pero cuando hacen la primera aproximación, piensan en letras, ¿de acuerdo? Pero en una segunda, cuando ya tienen claras cuáles son las diferencias entre las secuencias, el programa sabe que no estamos hablando de letras, sino que estamos hablando de nucleótidos. Y por tanto, esas diferencias que ha encontrado, que es pura matemática, ¿vale?, se modifican un poquito dependiendo de si son transiciones, si son transversiones o si son patinazos de la DNA polimerasa, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es lo que aparece en el cuadrito este, que son las distancias reales entre secuencias, ¿vale? Y estos son lo que se conoce como modelos evolutivos. Y aquí hay los primeros que surgieron, pero hay muchos más. Y un modelo evolutivo no es más que una matriz de corrección de las diferencias que se encuentra en un alineamiento. Podemos trabajar con nucleótidos, o veremos dentro de nada que podemos trabajar también con proteínas, ¿vale?, que un investigador muy bueno en un determinado grupo de proteínas y además muy bueno en genética de evolución y además muy bueno controlando cómo se equivoca la DNA polimerasa, ha decidido qué penalización darle a un cambio de un nucleótido por otro nucleótido
si es una transición, si es una transversión, o si es un patinazo, la introducción de un gap o la eliminación de un nucleótido, ¿vale? Y estos son los modelos evolutivos. Sencillamente son correcciones de las diferencias que vemos cuando alineamos las secuencias y pensamos que solo son letras. ¿De acuerdo? Esto es lo único que necesitáis saber ahora. Porque es verdad que si alguna vez hacéis un alineamiento, ¿vale? El valor final del alineamiento que os dará el programa no será la identidad perfecta, sino que os dará una identidad modulada por el modelo evolutivo, ¿vale? Pero, aún con esto, estamos hablando de identidad. Es decir, esto es igual a esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque en nucleótidos, cuando estamos comparando nucleótidos, secuencias de nucleótidos, el término que vamos a utilizar para decir cuán homólogas son dos secuencias es la identidad en nucleótidos. Pero cuando trabajamos con proteínas, y por tanto comparamos aminoácidos, nosotros podemos escoger dos índices numéricos para determinar cuán homólogas son dos proteínas. Una es la identidad, la metionina es una metionina, ¿vale? La glicina es una glicina, y otro será la semejanza o similaridad, ¿vale? Y ahora lo veremos dentro de nada. Pero aquí, como estamos con los nucleótidos, pues estamos determinando identidad. Y entonces, si estos son 32 posiciones, porque hemos incluido un gap, en este caso, al comparar esta secuencia con esta, hay 28 posiciones conservadas de 32. Y esto nos dice que la identidad entre esta secuencia y la referencia es del 87,5%. ¿De acuerdo? Aquí, 31 de 32, 96,7%. Y así es esta figura. ¿Vale? Pero ya os digo que los programas que manipulan secuencias, después de haber hecho esto, tienen en cuenta los cambios que ha habido, utilizan las matrices de distancia que tú decides cuál es la mejor para tus genes y te ajustan ligeramente estos valores, dependiendo de si ha habido transiciones, si ha habido transversiones o si ha habido gaps. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero quedaros que la identidad es qué nucleótidos son los mismos. Esto es lo que ahora creo que sea importante para mantener. Bien, ¿qué pasa? Bueno, pues que esta secuencia codifica para un enzima y, por tanto, da lugar a las proteínas. ¿Vale? Y vosotros ya sabéis que el código genético es degenerado y que una misma aminoácido puede estar incorporado por varios codones. Y sabéis que muchas veces, si cambia el último nucleótido del codón, no cambia el significado de la proteína. ¿De acuerdo? En cambio, normalmente, si cambia el primer nucleótido de un codón, hay un cambio de aminoácido. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues cuando comparamos proteínas, porque podemos alinear las proteínas entre sí, podemos trabajar con identidad o con semejanza, similaridad. Entonces vamos ahora a fijarnos solo, son las mismas secuencias, están colocadas de la misma manera. En gris he colocado los porcentajes de identidad en nucleótidos que veíamos en la figura anterior, y en negro ya aparecen los aminoácidos, ¿vale? Y estamos comparando aquí el porcentaje de identidad en aminoácidos respecto a la secuencia de referencia. ¿Y qué pasa? Que esta secuencia de nucleótidos, que tenía un 87,5% de identidad con la de referencia, resulta que al ser traducida tiene un 100% de identidad. Es decir, que todos los cambios que aquí detectábamos estaban en codones, en la tercera posición del codón o en la segunda posición del codón, pero eran modificaciones, mutaciones sin sentido, de estas que no cambian el sentido de la proteína. Pero el enzima es el mismo. Diferentes genes generan el mismo enzima, exactamente el mismo enzima, ¿vale? Y si vamos siguiendo este mismo rationale, entonces fijaros aquí, en la segunda, solo en la segunda, que la secuencia de nucleótidos era más parecida a la de referencia que esta de aquí, ¿vale? 96,7%. Sin embargo, esta modificación sí que produce un cambio en un aminoácido y el grado de identidad entre los dos enzimas es del 90%, ¿vale? ¿A qué me lleva esto? Pues que dependiendo de lo que comparemos y cómo lo comparemos, podemos sacar unas u otras conclusiones. No estoy diciendo que comparar genes no sea correcto y que hemos de comparar proteínas, ¿vale?
Tampoco estoy diciendo que nos tengamos que decantar por uno de los dos sistemas. Lo que estoy diciendo es que para comparar una serie de secuencias, uno tiene que tener muy claro qué es lo que quiere demostrar con esa comparación, ¿vale? Y recurrir a genes o recurrir a proteínas dependiendo de la pregunta biológica que se haya planteado, ¿vale? Por ejemplo, este enzima y este enzima son iguales, pero es obvio que el gen no lo es. Este gen y este gen difieren en unos cuantos cambios, es decir, que ha habido un proceso de mutación. Hay un ancestro común que ocurrió hace X años, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos comparar cómo han ido apareciendo los cambios entre estos dos individuos y nos centramos en proteína, no veremos nada, pero si trabajamos en nucleótidos sí que veremos nada, sí que veremos cosas, ¿vale? Entonces, uno de los criterios que se suele utilizar es que si los genes o los microorganismos, porque ya os digo que podemos comparar genomas, son muy próximos entre sí, nos conviene trabajar con genes, ¿vale? Pero si son muy diferentes entre sí, a lo mejor nos conviene trabajar con proteínas. Pero estoy diciendo muy parecidos o muy diferentes, no estoy diciendo son del mismo género, son de la misma especie, ¿vale? Porque esto dependerá, ¿vale? Entonces, en el momento en que vosotros tengáis que trabajar con ello, ya profundizaréis en estos pequeños detalles de qué utilizar, ¿vale? Bien, pero sí que os digo también otra cosa. Si vosotros habláis de identidad, nadie os puede discutir nada. Identidad es un concepto que es muy fácil de entender. ¿Por qué es? ¿Qué es parecido? ¿Qué es idéntico? ¿Y qué no lo es? Porque el concepto de similaridad hace referencia ya al tipo de aminoácido que hay allí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora estábamos hablando de identidad y si nos vamos a esas dos secuencias que hemos trabajado, lo que vemos es que una glicina, aquí hay una glicina, aquí ha sido sustituida por una arginina, ¿vale? GR. Esta tirosina ha sido sustituida por una leucina, YL, y esta serina ha sido sustituida por una leucina, SL. Y esto era en esta primera secuencia. Y en la segunda secuencia, la glicina por una alanina, la tirosina por una treonina y la serina por una arginina. Aquí lo tenéis con el código este de una letra, ¿vale? Bien, fijaros en esto. En este caso, las dos secuencias tenían el mismo porcentaje de identidad en nucleótidos, con la referencia, tenían el mismo porcentaje de identidad en aminoácidos que la de referencia. Sin embargo, cuando calculamos la similaridad, resulta que la similaridad de esta secuencia con la de referencia es del 73%, mientras que la similaridad de esta secuencia con la de referencia es del 92%. Es decir, la identidad es la misma tanto en nucleótidos como en aminoácidos, pero sin embargo la similaridad es diferente entre las proteínas. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de la similaridad? Pues la similaridad está basada también en una serie de matrices que tienen una connotación evolutiva, ¿vale? Y aquí lo que consideran es cuán parecidos son entre sí los aminoácidos atendiendo a sus características físico-químicas. Es decir, que si tú tienes, imaginaros, habéis visto las porinas, ¿verdad? Las porinas son un agujero, ¿no? Si vosotros tenéis un agujero que es como esta puerta, y esto es un aminoácido, el puño es un aminoácido, ¿vale? Y está así en el agujero de la puerta, ¿vale? Esto hace que por aquí el tamaño de partícula que puede entrar es este, ya no es este, ¿de acuerdo? Este aminoácido que sobresale supone un problema. Vale, pues imaginaros que en vez de sacar un aminoácido pequeño, cambiamos este aminoácido pequeño por un aminoácido grande. El hueco es mucho más estrecho. No es lo mismo cambiar en un agujero de una porina un aminoácido pequeño por un aminoácido pequeño que un aminoácido pequeño por un aminoácido grande. No es lo mismo cambiar un aminoácido polar por un aminoácido polar, ¿vale?,
que un aminoácido polar por uno apolar. ¿De acuerdo? Y entonces esto es lo que tratan de matizar estas matrices de similaridad. ¿Vale? Y están basadas en todo esto. Aquí tenéis los diferentes aminoácidos agrupados pues, en alifáticos, aromáticos, hidrofóbicos, positivos, polares, negativos, ¿vale? Pequeños, ¿de acuerdo? ¿Vale? Haciendo estos conjuntitos. Por eso, la similaridad en esta secuencia es mayor con la referencia que aquí, porque estos cambios son menos radicales desde el punto de vista funcional, porque los aminoácidos que han sido sustituidos son del mismo tipo. En cambio aquí los cambios son muy radicales. Entonces ya estamos suponiendo, no hemos hecho enzimología, no hemos caracterizado los enzimas, nada. Estamos suponiendo que con lo que conocemos de cómo funcionan los aminoácidos en el contexto de las proteínas, una enzima se va a parecer más a otro, aunque la identidad es la misma. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? ¿Vale? Claro, esto es un poquito ya más sofisticado, pero es una cosa, un concepto que tenemos que tener presente. ¿Cuán polar es un aminoácido? ¿El cambio entre un aminoácido polar y otro polar será considerable? Porque no, aunque sea polar, no todos son igual de polares. ¿De acuerdo? Claro, estamos hablando de matices, pero al menos es verdad que si queremos hablar de funcionalidad, la similaridad nos dice cosas. ¿Vale? Pero ya os digo, o sea, con la similaridad uno puede pillarse los dedos. Con la identidad no, porque no toma partido. Hablar de identidad es no tomar partido. Son diferentes, tal nivel. Con similaridad ya estás discutiendo si un aminoácido es importante o no importante en la proteína. Y no todos los aminoácidos son igual de importantes. No es lo mismo un aminoácido que está en el centro activo, por ejemplo, en el agujero de la porina, u otro que está en el lupo externo más alejado de la membrana. En este alineamiento es igual. No tenemos en consideración dónde está colocado. ¿Lo veis? Entonces aquí ya nos estamos metiendo en un berenjenal, ¿vale? Pero es lo que hay. Entonces vosotros sois capaces con un programita de ordenador de calcular identidades y similaridades y también sois capaces de discutir ambos conceptos, pero si utilizáis similaridad tenéis que también tener en cuenta en qué localización geográfica de esa proteína está el cambio y si es una zona que es muy importante o menos importante para la actividad biológica. Al hablar de identidad, todo esto deja de ser importante, porque no lo mojáis. ¿Vale? Muy bien. Bien, entonces, esto es muy fácil de hacer, los programas os lo hacen. ¿Y cuál es el pequeño problema que tenemos? Claro que comparar 5 secuencias con 5 secuencias, pues al final tenemos una matriz de distancias o de semejanzas que es de 5 por 5, 25 valores. ¿De acuerdo? Pero si manipulamos 1.000.000 de secuencias entre sí, comparándolas entre sí, tenemos 1.000.000 por 1.000.000 de valores. Y obviamente nosotros no somos capaces de ver las agrupaciones en una tablita. Imaginaos una tabla Excel con números de 1.000.000 por 1.000.000. Esto no es, digamos, asimilable. Entonces, el último paso para comparar secuencias es que con esta matriz, que aquí está puesto como matriz de diferencias, ¿vale? Pero puede ser de semejanzas, es igual. Lo que tenéis es un árbol. El árbol no es más que una representación gráfica de las matrices que habéis generado. Así de sencillo. ¿Y cómo se lee un árbol? Bueno, pues en el árbol lo que veis es que esta secuencia número 1 está más próxima a 2 que a 3. ¿Por qué? Porque para ir a 1 hay que hacer esta rayita más esta rayita. Pero en cambio, para llegar a 3 hay que hacer esta rayita, esta rayita, esta rayita y esta rayita. Así se leen los árboles. Claro, un árbol, esa representación gráfica, nos permite comparar millones y millones de secuencias entre sí y visualizar eso y tomar decisiones de una manera fácil, ¿vale? Pero lo importante, ¿qué es? Lo importante es el alineamiento. Si tenéis un buen alineamiento, tenéis una buena conclusión, que sería el árbol. Si no tenéis un buen alineamiento, tenéis una mala conclusión. ¿De acuerdo? Y lo último, de los árboles. Puede parecer
trivial, pero no es lo mismo. O sea, este árbol y este árbol, este y este, o este y este, son exactamente los mismos, ¿de acuerdo? Bien iguales, no hay ninguna diferencia. Pero aquí no nos mojamos y aquí tomamos una decisión muy, 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 muy importante. Y es que este, que está enraizado, esto sería la raíz del árbol, aquí estamos diciendo que toda esta diversidad que estamos comparando entre sí tiene un origen común y este sería el ancestro, ¿vale? Y a partir de este ancestro, que obviamente estos son secuencias y por tanto podemos determinar informáticamente cuál es esta secuencia, hubo un primer evento de separación de dos grupos y este grupo que está arriba más tarde generó otros dos grupos que dieron lugar a uno y al grupo formado por 2 y 3. Esto es lo que os está diciendo esto. Os está dando la temporalización de aparición de los eventos de diversificación de un ancestro común a lo largo del tiempo para generar la diversidad que hemos detectado actualmente. ¿Vale? Por tanto, hay que estar muy seguro que esto es así. Claro, estos árboles son muy bonitos y te permite discutir mucho, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque si, por ejemplo, esto forma parte o pertenece a Escherichia coli, esto a Escherichia coli, esto a Escherichia coli, esto pertenece a Pseudomonas y esto a Escherichia coli, aquí hay una incongruencia, ¿vale? Claro que puede ser que esta Pseudomonas haya recibido el gen de Escherichia coli, pero ya veis que hay una incongruencia, es decir, no es lógico pensar que ha habido diversificación. Aquí esto probablemente ha habido transferencia genética horizontal. Y lo podéis decir, no pasa nada, porque lo sugiere este resultado, ¿vale? Pero claro, habéis tomado partido, ¿vale? En cambio, este árbol es exactamente igual que este, pero aquí no hay una raíz. Aquí no estáis diciendo dónde se inicia todo, ¿vale? Entonces, claro, obviamente tenéis aquí 4. Esta sería Pseudomonas aeruginosa y todo esto de aquí es Escherichia coli. Vale, pues muy bien. Ya está. Estáis mostrando las relaciones entre las diferentes secuencias, pero no tomáis esa decisión de dónde está el origen de todo. ¿Vale? ¿Cuál utilizar? Si hay incongruencias, a lo mejor es mejor trabajar honesto para no pillarse los dedos. Siempre hay que ser cauto. Es decir, es mejor que no te puedan decir nada para que te tiren abajo un trabajo, ¿vale? Aunque no te mojes, que mojarte y que te machaquen. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, pensad en esto cuando tengáis que presentar algún arbolito, porque más tarde o más temprano en vuestra vida, o a lo mejor no, no lo sé, pero a lo mejor tenéis que presentar uno, pues pensad que no es lo mismo, porque aquí tomáis una decisión muy importante. Vale. Bien, y para entendernos, estos son ramas y estos son nodos. Cada punto es un nodo donde se bifurca un grupo en dos, siempre es en dos. A veces aparecen nodos que son con más puntos, pero esto es porque no se ha podido resolver ese momento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tenemos ramas y nodos. Y aquí pone le llama lineage, que podían ser las secuencias, es el producto final. ¿De acuerdo? Bien, pues así se comparan las secuencias. Las pequeñitas, pero las grandes se hace igual. ¿De acuerdo? Lo hacen los ordenadores, pero los criterios son los mismos. Entonces ya vamos a hablar de diversidad, ¿vale? Y esta primera figura, bueno, es pues un poquito de introducción. Me gustan estos dos artículos y por eso los pongo, porque creo que pueden ser útiles para muchas cosas. Es decir, como introducción para un tema, yo creo que son fantásticos. En este primero se está determinando qué grupos de organismos sobre la faz de la Tierra son los que tienen mayor cantidad de biomasa en ella, ¿vale? Y lo que hacen es básicamente estimar los gramos
las toneladas de carbono, bueno, estos son gigatoneladas de carbono del planeta, y hacen estas grafiquitas tan bonitas donde ya veis que la mayor parte de la biomasa en el planeta la tienen las plantas, los animales estarían aquí pequeñilos, estos serían las bacterias, por tanto ya vemos que hay más biomasa bacteriana que de todos los animales juntos, y nosotros estamos aquí, ¿vale? Si esto lo escalamos, bueno, hay 8.000 millones de humanos, cada uno, pues ponete un tamaño medio de 50 kilos, pues es muy poca biomasa realmente. Aunque abundamos mucho y destrozamos el planeta muy fácilmente, como gramos de carbono somos poco importantes, ¿de acuerdo? Las plantas son las que generan mayor, o las que tienen mayor peso en esto de cuántos carbonos hay orgánicos por ahí, ¿de acuerdo? Bien, y esto es interesante porque en este artículo es una revisión, ya no es una revisión actualizada, es del 2017, ¿vale? Pero es una revisión sobre la estima de especies, es decir, de diversidad que hay sobre la faz de la Tierra. Es decir, aquí tenemos la biomasa, pero imaginaos que todas las plantas solo fuesen, yo qué sé, césped. Claro, tendríamos un montón de biomasa, pero solo sería una especie. ¿De acuerdo? Entonces, en este están intentando cuantificar cuántas especies hay. Pero lo que hacen es estimas. Trabajan con estimaciones, no con números reales. ¿De acuerdo? Y lo que me interesa del artículo es que veáis cómo ha ido variando la percepción de los científicos de cómo es la diversidad biológica sobre el planeta Tierra. Así, si os fijáis, en el 92... digamos, todo el circulillo, todo el esquema sería el 100% de la diversidad, en número de especies. Veríamos que en azul están los animales, es decir, que los reyes del mambo serían los animales. La mayor diversidad en el planeta Tierra estaría representada por los animales. Pero fijaros que del 92 al 2011, ¡buah!, resulta que la diversidad animal se dispara. Es decir, en unos cuantos años, la estima de cuántas especies animales hay sobre la faz de la Tierra, en porcentaje, es muchísimo mayor que en el 92. Esto a lo mejor es el 90%, aquí está el valor, y en el 92 se decía que el 73% de las especies pertenecían a los animales. ¿Cómo es posible esto? ¿Que es que del 92 al 2011 han surgido un montón de especies nuevas? No. Lo que pasa es que los criterios para definir especies y los esfuerzos que hacen los investigadores para definir especies, pues hacen que varíen los números y que varíen las previsiones, ¿de acuerdo? Y entonces, del 92 al 2011, los zoólogos que empiezan a utilizar métodos moleculares, pues ya veis que la diversidad pues, se incrementa muchísimo, porque estos son previsiones, no son cuántas especies hay descritas, no. ¿Cuántas especies creemos que hay realmente sobre el planeta Tierra? ¿Vale? Pero fijaros el salto que pega del 2011 al 2017 gracias a las técnicas de biología molecular y sobre todo a la secuenciación de genomas, ¿vale? Y a lo que se entiende como concepto de especie. Y entonces aquí ya una cosa que era inapreciable, 0,4%, 0,1%, o sea, la diversidad en bacterias en el 2011, la previsión era menor en porcentaje que en el 92. Se dispara y ya tenemos que el 78% de la diversidad biológica sobre la faz de la Tierra la representan las bacterias. ¿Es esto real? No lo sé, pero desde luego es muchísimo más realista esta visión de la diversidad biológica que la de esta. Y ahora veremos por qué. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuántas especies bacterianas hay? Bueno, pues es un tema que se está discutiendo. Y se está discutiendo, o sea, el año pasado hubo un congreso de taxónomos y habéis visto a veces en la televisión documentales, bueno, noticias que en un parlamento el bando A y el bando B se pegan porque discuten, no llegan a un acuerdo y llegan a las manos. Bueno, pues en reuniones de taxónomos no se llega a las manos, pero se palpa la tensión en el ambiente, porque hay los partidarios de ser muy conservadores con el concepto de especie, que son los que ahora mandan, y los revolucionarios que quieren, digamos, hacer que el concepto de especie sea un poquito más laxo, que se abra más la posibilidad de definir especies.
¿De acuerdo? Porque una cosa es la diversidad que existe y otra es la diversidad que nosotros podemos nombrar. Porque al final, una especie, ¿qué es una especie? O sea, nosotros somos una especie, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? El nombre de género y especie, somos Homo sapiens, ¿vale? El chimpancé, que es diferente a nosotros, Pan troglodites. Toda especie que nosotros identificamos y definimos como un grupo de individuos que se parecen entre sí, y en el caso, por ejemplo, de animales, tienen que ser capaces de reproducirse entre sí, dar lugar a una descendencia que a su vez tiene que ser fértil y por tanto tiene que dejar descendencia generación tras generación, esto es una especie animal, ¿vale? Le ponemos nombre, ¿vale? Nosotros nos llamamos hombres y en nomenclatura científica Homo sapiens, el chimpancé son chimpancés y Pan troglodites, ¿vale? Y así todas. ¿Qué pasa con las bacterias? Pues es lo mismo. Tienen nombre y apellidos. De hecho, no suelen tener nombres comunes, ¿vale? Porque ya hemos llegado a un momento en que los nombres, como las bacterias, bueno, vosotros habéis visto ya las morfologías de las bacterias, el carácter gram, y al final, con la morfología de las bacterias y el carácter gram, ¿cuántas cosillas podríamos nosotros nombrar diferentes? Claro, muy pocas. Es que realmente la visualización para definir microorganismos es magre como tecnología. Pongamos las pruebas bioquímicas. Sí, las baterías de 23 de las tiras, de 20 de las tiras API, hay una tecnología que es Biolog que tiene 96 pruebas bioquímicas diferentes. Ya, pero ¿qué podemos hacer con esto? ¿Vale? El número es definido. Y al final, lo que decíamos el otro día, que cuando hacemos una tira API estamos mirando el fenotipo, pero es que el fenotipo no es más que la manifestación del genotipo. Entonces, si podemos secuenciar los genomas, podemos ahorrar tiempo, tenemos muchísima más información, ¿vale? Y esta es la estrategia que utilizamos ahora. Y entonces ya las bacterias ya no tienen nombre, nunca han tenido nombre vulgar, siempre tienen el nombre de género y especie de la taxonomía del Linneo, ¿vale? Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ¿vale? Todas se escriben en cursiva y tal y que cual, ¿vale? Bueno, pues ¿cuántos realmente hay válidamente descritas en la Tierra? ¿Vale? Pues válidamente descritas solo hay este número de aquí, ¿vale? Y este número sale de este artículo que hace referencia digamos, a este servidor de datos. Y es importante porque es verdad que este número ha cambiado, pero todavía no se ha actualizado el nombre de especies. No es muy diferente, es decir, que a lo mejor en vez de haber ahora 22.713, que lo marca este paper, todavía no han publicado la revisión, la siguiente revisión, pues a lo mejor estamos hablando ahora pues, de 24.000 o 25.000, como mucho, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta gente es muy restrictiva a la hora de poner nombres. ¿Cuán restrictiva es? Bueno, aquí si entráis, os pone el listado de todos, os hace una descripción de cada uno de ellos, os da información sobre estos microorganismos y también os dice las normas que hay que seguir para dar nombre a las bacterias, ¿vale? Entonces, tiene una serie de limitaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que casi todo está ahora basado en el genoma y la información que en él codifica, ¿vale? Entonces, ya os adelanto que cuando nosotros miramos en el interior de la célula, tenemos normalmente una, máximo 3 moléculas que suelen ser muy grandes en comparación a otras, que se llaman cromosomas. Lo normal es 1, ¿vale? Es la norma o la moda. Y después algunas pueden tener moléculas que suelen ser un poquito más pequeñas que se llaman plásmidos. De hecho, cuando surgieron estos conceptos de cromosoma y plásmidos en el genoma de los procariotas, se definió a cromosoma pues, la molécula de ADN grande y a plásmido pues, las moléculas pequeñitas. ¿Por qué? Porque los primeros plásmidos que se veían eran sencillamente cosas muy pequeñas. ¿De acuerdo? Sin embargo, la definición no es correcta. O sea, un plásmido no es una molécula pequeña y un cromosoma no es una molécula grande, ¿vale? Los cromosomas son las moléculas que tienen genes esenciales y los plásmidos son las moléculas que no tienen genes esenciales. Pero, bueno, moléculas, son moléculas de ADN que se pueden replicar. Por tanto, estamos hablando siempre de replicones, ¿vale? Es el concepto que es importante, replicón. ¿Por qué digo esto? Porque esto es un plásmido y esto es Escherichia coli. Y este plásmido se replica en Escherichia coli. Pues en Escherichia coli será un plásmido. Pero si pasa a un bacteroidete y ese plásmido no se puede replicar en ese bacteroidete no es un plásmido, es una molécula de ADN. Y no existirá, porque aunque entre,
Lo veremos cuando hablemos de transferencia genética horizontal. Si no se puede mantener, desaparece. ¿De acuerdo? Por tanto, muy importante, todas las moléculas de ADN que hay en el interior de la célula tienen que replicarse. Si no se pueden replicar, no existen. ¿Vale? Entonces, son replicones. Y no hay replicones grandes y replicones pequeños como definición. ¿Vale? Habrá cromosomas y plásmidos. Cromosomas tienen genes esenciales, plásmidos no tienen genes esenciales. ¿Cuáles son los genes esenciales? Bueno, pues los genes esenciales son muchos. Un gen esencial es aquel que, si lo eliminamos, la célula no es viable en cualquiera de las condiciones de vida de esa célula. Cuidado con la definición. Un gen de resistencia a un antibiótico es esencial para la vida de la célula en presencia de ese antibiótico. Pero si quitamos el antibiótico del medio, no se necesita el gen de resistencia a ese antibiótico. Por tanto, ese gen de antibiótico no es un gen esencial. Los genes esenciales son, por ejemplo, todos los componentes de la DNA polimerasa 3. Porque si no hay DNA polimerasa 3, la célula no puede crecer. Los factores sigma 70, por ejemplo, es esencial. Si no hay sigma 70, no hay expresión. Todas las proteínas de los ribosomas. Si falla una, no hay ribosoma funcional. Estos son los genes esenciales, y hay unos cuantos más. ¿Cuáles se utilizan como marcadores? Porque lo que tenemos es una molécula de ADN y buscamos qué genes hay. ¿Cuáles son los marcadores esenciales para definir el cromosoma? Bueno, pues los primeros de todos son los genes que codifican para los ARN ribosómicos. Este es el marcador esencial. Y aquí hay una cosa que es graciosa, porque un gen esencial se define como un gen, en principio, que debería estar en copia única. Pero resulta, por ejemplo, que Escherichia coli tiene 7 genes del ARN ribosómico 16S. 7. No tiene 8 ni 6, tiene 7. Todas las cepas de Escherichia coli tienen 7. ¿Es un gen esencial habiendo 7? Bueno, pues sí lo es, porque no hay ninguna que tenga 6 y ninguna que tenga 8. Es decir, que a nivel de especiación, parece ser, y lo veremos dentro de unos cuantos días, que el número de operones de ARN ribosómico que tiene una determinada especie se mantiene más o menos constante. Digo más o menos constante porque es verdad que el Escherichia coli es 7, en algunas otras cepas, en algunas otras especies bacterianas, el número pues, puede oscilar en más o menos 1. ¿De acuerdo? Pero se ha considerado que los ARN ribosómicos, aunque no están en copia única, son esenciales. Y es el marcador esencial, el primero que se busca. Si una molécula tiene ARN ribosómicos codificados en su interior, eso es un cromosoma. Si no lo tiene, vamos al segundo. ¿Cuál es el segundo? DNA. Después veréis dónde está DNA. ¿De acuerdo? Y entenderéis por qué es esencial. Pero es el segundo que se busca. Y después RPOB, y después GIRB, y así con una retaila de 150 a 200 genes que se sabe que son esenciales. Entonces, ¿qué es un plásmido? Pues aquella molécula que se replica en el interior de una célula que no tiene ninguno de estos genes esenciales. ¿Vale? Por tanto, ya os digo que lo lógico es que una célula tenga pocos plásmidos, no tenga ninguno, y en cambio cromosoma sí que está. ¿De acuerdo? Y esto lo veremos cuando hablemos de los números. ¿Vale? Pero esto es la definición. ¿De acuerdo? Bien. Aprovecho ya para deciros que aquí hay un link, que aquí hay otro link para dos vídeos que están colgados y que aquí pues, no son tan relevantes, son más bien interesantes, pero que después será importante que los visualicéis para cuando empecéis el trabajo de anotación del plásmido, que no sé cuándo empezará, creo que es en noviembre, pero ya están aquí, ya tenéis acceso a ellos y después ya Antonio Domene, cuando hagáis estas clases, ya os los enseñará. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, ya hemos definido cromosoma, ya hemos definido plásmido, ¿vale? Bien, y hemos hablado del ARN ribosómico 16S. Bueno, pues esta molécula, que es esencial y que nos define qué es un cromosoma, resulta que, digamos, a principio de el uso de secuencias por los científicos, se tomó una decisión muy importante. Se sabía que era un gen esencial porque el ARN ribosómico 16S forma parte de esta es la estructura secundaria que tiene, ¿vale? Con esta estructura secundaria lo que hace es estabilizar todas las proteínas que forman parte
de la subunidad pequeña del ribosoma. Es decir, que el ARN ribosómico 16S es el que da consistencia a la subunidad pequeña del ribosoma. ¿Vale? Y claro, todas las células tienen subunidad pequeña del ribosoma, incluso las eucariotas. La única diferencia es que el ARN ribosómico de procariotas es el 16S y el de eucariotas es un poquito más grande y es el ARN ribosómico 18S. ¿Vale? Pero es tan importante esta molécula, este ARN, y forma parte de una estructura tan importante que ha variado muy poco desde que apareció la primera célula hace 3.500 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando cogemos esta secuencia y la alineamos, resulta que podemos alinear con ella todos los genes de ARN ribosómico de la subunidad pequeña de todos los organismos vivos y fósiles que podemos amplificar, ¿vale?, sobre la faz de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro ARN ribosómico 18S es homólogo y de origen monofilético con el de Escherichia coli o con el del hombre de Neandertal, que ya no hay ninguno vivo, pero hemos podido secuenciar ese DNA fósil. Somos capaces de recuperar ADN fósil de hasta, creo que es, 100.000 años de antigüedad. ¿Vale? No quiere decir esto que cualquier hueso que encontremos podemos obtener DNA, porque tiene que estar más o menos bien conservado, ¿vale? Pero realmente sí que podemos. Y de hecho, el premio Nobel de Medicina fue el año pasado, se lo dieron a un investigador polaco que había secuenciado el genoma del hombre de Neandertal, hay mucho material por ahí, y de una especie que existió en Europa simultáneamente con el hombre de Neandertal y el Homo sapiens, y que era un, entre comillas, primo hermano del hombre de Neandertal, es decir, que teníamos un punto de origen común, Homo sapiens, y una rama, y de esa rama surge el hombre de Neandertal y los denisovanos. Y los denisovanos no hay registro fósil, solo hay un meñique. Y a partir de un meñique, y esto es lo más alucinante de todo, bueno, alguna que otra mandíbula sí que hay, pero solo de un meñique, de una cueva de Denisovona, por eso es son los denisovanos, a partir de ahí se ha podido reconstruir el genoma de un ancestro, bueno, no nuestro, ¿vale? Pero resulta que nosotros tenemos un determinado porcentaje de ADN neandertal y una fracción más pequeñita de DNA denisovano. Pero, por ejemplo, la gente asiática tiene un porcentaje de DNA de denisovanos más grande que nosotros y un poquito menos que de neandertal. Y la gente de África parece ser que no tiene DNA de neandertal, o es despreciable la cantidad que tiene, ¿vale? Y todo esto porque se pueden secuenciar estos DNAs de gente muerta no de ayer, de gente muerta de hace 30.000 años, ¿vale? Bien, lo importante para terminar esta figura, el ARN ribosómico 16S o 18S es el responsable de que se produzca la traducción, porque ya os dije que la subunidad pequeña del ribosoma se anclaba en el sitio de unión al ribosoma, y ese anclaje se produce porque el extremo 3' del ARN ribosómico 16S, ¿vale?, es complementario con esta secuencia. Cuanta más complementariedad exista, es decir, cuanto mejor conservado esté el RBS respecto a esta secuencia, más fácil será que se traduzca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la relevancia biológica que tiene el ARN ribosómico 16S. ¿Y por qué se escogió? Se escogió por esto que he explicado antes, y también porque cuando se empezó a trabajar con esta molécula tenía suficiente longitud, 1500 pares de bases, para poder comparar todos los individuos con los que se podía trabajar en ese momento, ¿vale? Pero era lo suficientemente corta para que la secuenciación en los años 90, se empezó a secuenciar esta molécula en 85, 86, pero en el 90 es cuando se dispara la secuenciación, no era excesivamente cara. Aún así, en esa época, secuenciar un ARN ribosómico 16S
a lo mejor costaba unos 500 o 600 euros. Bueno, todavía no había los euros, pero era caro, ¿vale? Ahora, vamos, vale medio euro y porque secuenciar cosas pequeñas sale más caro que secuenciar un genoma completo. ¿De acuerdo? Pero este es el motivo. El principal es esto, es decir, que está muy conservado y nos permite hacer este tipo de árboles con un ancestro común claro, en donde surgen bacteria, una rama y tenemos arquea y eucaria, y la cantidad de información. Dejadme deciros que, claro, en bacterias no hay registro fósil, ¿vale? Pero en animales sí, y gracias al registro fósil y a la anatomía comparada se han podido establecer filogenias de los animales. ¿De acuerdo? Bueno, pues las filogenias basadas en anatomía comparada, teniendo en cuenta el registro fósil de animales, son coherentes con las de obtenidas por filogenia molecular. Por tanto, el uso de estas moléculas para entender cómo ha surgido la diversidad de la Tierra está validada, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? No. Muy bien, pues entonces nos vemos el próximo martes, ¿vale? Yo intentaré esta semana ya colgar estos 2 vídeos más el que haré, ¿vale? Pero si no, pues será la siguiente.